Muy buenos días. Me disculpan ahí la demora, que había citado mal la reunión, pero ya estamos acá. Listo. Buenos días. Entonces, pues primero que todo me presento. Voy a hacer aquí una división. Yo soy Juan Sebastián Valderrama Giraldo. Voy a ser el profesor encargado de este curso de mecánica de suelos. No es la primera vez que yo dicto mecánica de suelos, pero sí es la primera vez que dicto esta mecánica de suelos del nuevo programa de ingeniería de 4 años. Que digamos, sílabus es un poco diferente al anterior, no porque tenga menos contenido, sino porque tiene menos tiempo para desarrollarlo en la medida en la que se elimina la otra materia que era laboratorio de geotecnia. Entonces yo antes dictaba laboratorio de geotecnia y también dicté mecánica de suelos y me parece que pues a veces sí sobraba un poco de tiempo, pero no lo suficiente pues como para hacer lo que hizo el programa, que fue reducir todo lo que podemos hacer de laboratorio de geotecnia casi que a 1 hora a la semana, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos adaptamos a eso. Creo que ese es como el principal reto que vamos a tener este semestre. Eh, Ahí estoy yendo un poco en desorden. Les dije ya que he sido profesor de mecánica de suelos y de laboratorio de geotecnia. Además de esas dos materias, he dictado aplicaciones geotécnicas, que es la siguiente en la línea, y también participé hace ya como 3 semestres en proyecto social universitario. Eh, yo soy ingeniero civil y también soy magíster en geotecnia. Ambos títulos los obtuve en la Universidad Nacional. Ya llevo más o menos que como un poquito más de 5 años trabajando y me he desempeñado más que todo en geotecnia, claro, en cálculo de cimentaciones, y por ahí he participado también en algunos proyectos de riesgo y de zonificación de riesgo y amenaza. Entonces, pues seguramente ustedes ya lo han visto. El horario lo muestra. Nosotros vamos a tener 2 sesiones de clase a la semana. Unas van a ser los martes. En esas sesiones de los martes vamos a tener 3 horas de clase y las otras serán los jueves, en las que vamos a tener 2 horas de clase. En estas sesiones de los martes tenemos nosotros la posibilidad de asistir al laboratorio. Tenemos la posibilidad, no quiere decir que vamos a asistir todos los martes, ¿no? Ni quiere decir pues que sea obligatorio que ustedes asistan. Simplemente vamos a tener la opción de, cuando consideremos o cuando yo considere necesario, ir al laboratorio, y obviamente no nos vamos a gastar las 3 horas ahí en el laboratorio. Seguramente va a ser una clase en la que yo dicto el tema durante 2 horas, un poquito más, y el tiempo restante lo gastaremos ahí viendo algunas cosas experimentales pues que podemos aprovechar estando ahí en el sitio. Mm, Aquí prendí la cámara porque pues la idea es saludarlos y que vean mi cara por lo menos una vez, pero por lo general en las clases yo la dejo apagada. Me parece que es un distractor más que todo para mí. Me imagino que de pronto para ustedes un poco también, pero principalmente me distrae a mí. Entonces la voy a apagar. Bien. Mm, La idea era que nuestra monitora se presentara también hoy, pero veo que todavía no ha llegado. De pronto es por la forma en la que cité ahorita la reunión, como les dije, cometí un error. Pero pues ella es Paula Alejandro Castro Rodríguez. Nos va a ayudar mucho porque ella ya fue monitora el semestre pasado de un curso de estos en los que tenía que pues trabajar con una clase de 3 horas en la que se incluían actividades de laboratorio. Entonces ella nos va a ayudar mucho, pues a llevar por lo menos las primeras semanas de clase y para orientarme a mí también. Listo. Ahorita mismo no tengo aquí anotado el correo, pero por favor búsquenla con el nombre completo acá en Teams. La van a encontrar fácilmente y pues nada. Bueno, entonces aquí les voy mostrando más o menos cuál va a ser la metodología de trabajo. En principio, todas las clases van a ser utilizando este tablero. He encontrado que es una herramienta más o menos
útil para dictar las clases de forma remota. Me parece que se presta pues para lo que yo necesito y he encontrado que da más o menos buenos resultados. Pero si ustedes encuentran que no está funcionando para ustedes, pues por favor me lo dicen y hacemos los ajustes que podamos hacer pues para mejorar la calidad de lo que yo les estoy transmitiendo a ustedes. Bueno, mm, listo. Entonces este lo dejamos para la siguiente clase. Vamos aquí, próxima clase. Y démosle una revisada al sílabus. Entonces, antes de revisar el sílabus, permítanme, hago aquí un pequeño cambio en la forma en la que comparto la pantalla para mostrarles una cosa. Bien, entonces, si ustedes van acá a sus equipos y entran a mecánica de suelos, van acá a la pestaña de archivos y van a encontrar aquí, en los materiales de clase, una serie de carpetas. Entonces acá van a encontrar unos datos que será la carpeta que yo voy a utilizar para que ustedes tengan acceso a datos de laboratorio. Por acá está una carpeta que dice material. Esta carpeta de material son una serie de formatos que yo he ido construyendo que me parece que le facilitan a uno un poco, por lo menos, el trabajo cuando tiene que tomar los datos en laboratorio y me parece que ayudan a entender más o menos cuál es el procedimiento general que uno tiene que seguir. Entonces, fíjense, por ejemplo, que está este que dice formato granulometría 2, y es básicamente una guía que le permite a uno entender cuáles son los datos que tiene que sacar en laboratorio. Entonces le dicen acá a uno, listo, usted tiene que pesar cuánta masa queda retenida en cada tamiz, luego va a pesar acá cuando quedó en el fondo, luego va a sacar de ahí cuánta arena, cuánta grava, cuántos finos. Y con esta información que tiene acá, pues puede usted llegar a calcular el porcentaje que pasa cada uno de los tamices y con eso construir su curva granulométrica. Entonces, este es el tipo de material que van a encontrar ustedes en esta carpeta. Me parece que es muy bueno que lo tengan impreso, no todo, tampoco es obligatorio, pero puede llegar a ser útil pues para solucionar algunos problemas de forma más veloz. Mm, Esta carpeta que dice notas de clase es tal vez la más importante de todas, porque como ustedes vieron, pues acá yo voy a ir rayando en el tablero. Y al final de la clase yo voy a imprimir este archivo en formato PDF. Ese PDF lo van a encontrar ustedes en esta carpeta que se llama Notas de clase. Por ahora está vacía, pues porque no hemos tenido nuestra primera sesión, pero de hoy en adelante pues va a ir quedando el registro de lo que hicimos durante las clases. Me parece que es útil, pero también me parece que es más útil aún dejar todas las sesiones grabadas. Entonces fíjense que aquí ya está grabando, pero a mí a veces antes de empezar la clase se me olvida y no la pongo a grabar. Entonces si ustedes ven que empezó la clase y no se ha puesto a grabar, por favor lo ponen a grabar, que ese es un material que a ustedes les resulta muy útil más adelante. Mm, Acá en referencias les voy a subir uno o dos libros que tienen que ver con el trabajo en laboratorio y con la materia pues en general, con mecánica de suelos. Sería muy bueno que los descarguen, pero tengan muy presente que no es que yo vaya a seguir esos libros. O sea, esos libros son una referencia que nos va o les va a ustedes a servir para solucionar algunas dudas, pero no es el libro pues que nos va a guiar el desarrollo del curso. No utilizo ningún libro, yo simplemente voy organizando los temas y los voy dictando de forma tal que nos podamos ajustar al tiempo que tenemos y podamos cumplir con los objetivos que nos plantea el sílabus, que acá está el sílabus, o acá debería estar. Entonces permítanme un segundo, lo busco. Listo, entonces acá quedó el sílabus. Por favor, revísenlo, denle una leída que pues no sobra tener como en la cabeza más o menos qué es lo que plantea el sílabus. Igual buena parte de esta clase la vamos a gastar revisándolo. Entonces pues eso lo podrán hacer ustedes después por su cuenta. Y acá hay una última carpeta que es una carpeta de videos que nos va a ayudar mucho a complementar las visitas que podamos hacer al laboratorio. Entonces acá la universidad hace un par de semestres desarrolló algunos videos en los que muestra de forma muy
concisa el proceso que uno tiene que hacer en el laboratorio para 7 de las 8 prácticas que uno hace durante el semestre. Entonces, pues acá van a encontrar ustedes esos videos y espero que sirvan para solucionar las dudas que pueda que pueda llegar a dejar lo que vemos en clase. Pero entonces, como les he dicho ya varias veces, pues tenemos la posibilidad de asistir al laboratorio. Pero entendemos en la universidad, pues los profesores que, primero que todo, no todos están en Bogotá y segundo, no todos los que están en Bogotá pueden asistir a las prácticas presenciales en el laboratorio. Entonces, acá, de la misma forma que ustedes encontraban la encuesta para los grupos de trabajo, van a encontrar una encuesta que se llama asistencia al laboratorio. Entonces, por favor, cuando les quede un tiempito, puede ser ahorita mismo, puede ser después de la clase, respondan esta encuesta para saber cómo organizar con el laboratorio y cómo programar las prácticas, contando pues con cuántas personas voy a tener, porque por ejemplo, ya hay una asistencia máxima, el máximo aforo del laboratorio serán 13 personas. Si tenemos que más de 13 personas pueden asistir al laboratorio, pues nos tocará entonces idearnos alguna forma para que todos puedan ver las prácticas completas y no nos toque dividirnos en grupos. Eh, pero bueno, digamos que el insumo para poder tomar esa decisión es esta encuesta, entonces les pido que por favor me ayuden con ella. Listo. Vuelvo a cambiar la forma en la que comparto el contenido. Listo. Entonces volvemos acá y antes de empezar a hablar de lo que dice el sílabus, pues quiero como darles una visión general o compartirles mi visión general de lo que es la mecánica de suelos. Entonces, en términos generales, lo que vamos a hacer en este curso es aproximarnos a este objetivo general que yo estoy planteando acá. Este objetivo general es interpretar el comportamiento del suelo en el marco de la ingeniería civil. Por supuesto, ese es un objetivo sumamente amplio y pues podría significar cualquier cosa, pero entonces toca cogerlo con pinzas y empezar a ver qué significa cada una de las cosas que yo les estoy planteando acá. Entonces, cuando estamos hablando de comportamiento y cuando decimos que ese comportamiento debe estar enmarcado en la ingeniería civil, pues lo que estamos diciendo es, bueno, nosotros sabemos que la interacción que existe entre las estructuras que nosotros construimos y el suelo que usamos para soportarlas, ¿m? Nos va a generar a nosotros ciertos condicionantes en el comportamiento de las estructuras. Es decir, nosotros podemos encontrar que esta interacción nos va a controlar, entre otras, las dimensiones de las estructuras que nosotros podemos construir. Y nos va a controlar esas dimensiones en la medida en la que nos va a controlar la magnitud de las cargas. ¿Mm? Por ejemplo, también esa interacción entre las estructuras y el suelo, de alguna manera, nos va a terminar a nosotros también controlando el costo que van a tener las edificaciones. ¿Mm? Porque en la medida en la que nosotros tengamos una interacción que podríamos decir es favorable, pues podríamos decir que el costo va a ser relativamente bajo porque podemos manejar con relativa facilidad los problemas que nos van a representar pues la construcción de una edificación sobre un material natural como es el suelo. Pero en algunos casos, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un nivel de complejidad tan alto
¿m? Que tendremos que cimentar, por ejemplo, utilizando pilotes, y los pilotes son mucho más costosos que cimentar con una zapata, que es una cimentación superficial. No se preocupen si todavía no entienden todas las palabras que yo voy a usar pues, en este curso. En la medida en la que vamos avanzando, ustedes ya se van a ir familiarizando con el vocabulario. ¿M? Nos va a controlar las dimensiones, nos va a controlar el costo, nos va a controlar el tiempo que va a tomar la construcción. ¿M? Y todas estas cosas que nos controla la interacción entre las estructuras y el suelo, controlada finalmente por una sola cosa, y esa sola cosa es el comportamiento mecánico del suelo. Ya no solo comportamiento como está planteado aquí, ¿no? Es el comportamiento mecánico. Y aquí en mecánico, pues tenemos que plantear nosotros por lo menos dos ramas para poder abarcar todo lo que quiere decir esta palabra. Por un lado, nosotros tenemos que el comportamiento mecánico nos va a representar o nos va a servir para modelar la resistencia del suelo. Y por otro lado, nos va a permitir modelar o entender cómo se desarrolla la deformabilidad o la deformación del suelo. Ya si uno quiere ser un poquito más estricto y quiere entender mejor cómo es ese comportamiento mecánico, pues además de resistencia y deformación, tiene que sumarle una tercera rama a esto, que de alguna forma las incluye a las dos, que tiene que ver con el flujo. ¿Mm? Entonces, esta trinidad de temas, pues, esta terna de temas, va a ser la que vamos a estudiar a lo largo de todo el semestre y que al final del curso les va a permitir a ustedes tener un contexto mucho más amplio que les va a permitir diseñar estructuras geotécnicas cuando pasen al siguiente nivel, pues, de esta línea de la carrera. ¿Mm? Entonces, eso, ¿no? La idea es que ustedes acá adquieran todos estos conceptos que les van a permitir entender, ¿m? Y abstraer el comportamiento del suelo y modelarlo matemáticamente para llegar pues a unas respuestas un poquito más acotadas. ¿M? Bueno, ahora, yo acá estaba hablando de la interacción entre unas estructuras y el suelo, ¿m? Que eso es más o menos lo que tengo aquí de color amarillo. Pero esa interacción entre las estructuras y el suelo se va a generar por lo menos, ¿m? Y siendo un poquito simplistas, en dos escenarios. El primer escenario será el suelo como fundación y el segundo escenario será el suelo como material de construcción. ¿M? En este curso, por mi formación y por la forma en la que está pensada el sílabus, vamos a pensar más en esto. ¿M? Vamos a pensar más en cómo se puede desarrollar la resistencia y la deformación de suelos que están actuando como material de fundación, es decir, de suelos que nos van a servir a nosotros para soportar cargas externas, pongámoslo acá. Esta esquina roja acá de nuestro temario tiene más que ver con suelos que podríamos decir son relativamente mmm, naturales. Y acá lo pongo entre comillas porque no podemos decir que los que están acá en la otra esquina no lo sean, ¿no? Porque el suelo, por definición, es un material mineral natural. Pero acá vamos a decir que estos materiales con los que vamos a trabajar en este extremo rojo son materiales que están menos intervenidos. ¿Mm? Bien, entonces tengan ustedes presente eso, pero esa interacción también se da con lo que tenemos nosotros del costado morado del temario pues, de la mecánica de suelos global.
y es que el suelo también puede ser utilizado como material de construcción. Material de construcción, por ejemplo, para carreteras, en la medida en la que ustedes pueden utilizar el suelo para bases, subbases, lo pueden utilizar incluso para la capa de rodadura. Porque todos estos requieren de un agregado mineral que cumple ciertas funciones mecánicas para la consolidación y para la construcción de una carretera. Por otro lado, tienen ustedes también que el concreto requiere de agregados pero como hay materias en las que ustedes van a ver específicamente cómo funciona el concreto y cuáles son los agregados que ustedes requieren para el concreto, y van a ver también pavimentos en la que van a ver cómo entender el diseño de bases, subbases y capas de rodadura, pues este costado que tenemos acá de color morado no lo vamos a abordar mucho en este curso. Lo que vamos a ver de este costado morado va a ser principalmente unas herramientas que son propias de este uso del suelo como material de construcción, pero que son mucho más amplias, que son los sistemas de clasificación. Y digo que los sistemas de clasificación pertenecen más a este costado de color morado porque ahí surgieron. Digamos que los sistemas de clasificación más usados hoy surgieron fundamentalmente por la necesidad que se tenía de estandarizar la construcción de carreteras en tiempos relativamente rápidos por allá a mediados del siglo pasado. Entonces esos sistemas de clasificación lo que permitieron fue una identificación rápida de unos grupos de materiales que permitía construir las carreteras pues necesarias en ese entonces. Pero bueno, digamos que ahí ya más o menos les conté cuál es el marco completo de lo que yo entiendo como mecánica de suelos, les conté qué es lo que entiendo como comportamiento mecánico y les dije que nosotros nos vamos a concentrar más que nada en esta mitad de la izquierda de nuestra figura. Ahora, ¿qué es exactamente lo que nos propone el sílabus y qué es lo que el sílabus y la universidad espera que ustedes logren al final del semestre? Eso el sílabus lo plantea en términos de unos resultados de aprendizaje esperados o los famosos RAE. Estos RAE son, pues como lo dice su propio nombre, los resultados que la universidad espera que ustedes logren cumplir, que logren llevarse de este curso, y en esa medida son también las herramientas que yo voy a utilizar para evaluar el avance en su aprendizaje. Es decir, el primer parcial seguramente estará asociado a este primer resultado de aprendizaje esperado. Es decir, yo tendré que diseñar un parcial que me permita entender a mí hasta qué punto ustedes son capaces de asociar la clasificación de los suelos con el comportamiento físico y mecánico de los suelos. Después nos encontramos nosotros con un segundo objetivo que es, más o menos y de forma general, aplicar los conceptos de flujo en medios porosos. Entonces acá nos dicen, aplicarle los conceptos de flujo en medios porosos, para mí ese es el objetivo, y después le ponen aquí un apellido, dicen que es para determinar la presión de poros en un problema, pues. Pero me parece que lo fundamental es entender estos conceptos y poderlos aplicar, porque la determinación de la presión de poros, pues es solo una de las aplicaciones que uno le puede dar a esos conceptos. Después nos dicen, el estudiante tiene que ser capaz al final del curso de describir el concepto de esfuerzo efectivo, que ya vamos a ver qué significa el esfuerzo efectivo, y tiene que ser capaz de entender cuáles son los efectos a corto y a largo plazo. Ahora, ¿qué son efectos?
esos efectos hay que acotarlos porque como les dije, pues lo que vamos a ver nosotros acá está todo enmarcado en lo que, pongámoslo aquí solo, está enmarcado en lo que nosotros entendemos por ingeniería civil. Uy, se metió un micrófono por ahí. Bueno, aprovecho esta pausa para preguntarles cómo está mi conexión. ¿Están viendo bien mi pantalla? ¿Están escuchando bien mi voz? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Señor. Listo, gracias. Bueno, fíjense que estos resultados de aprendizaje esperados básicamente están describiendo lo que yo planteé por acá y por acá. Entonces, por acá nos están diciendo en el cuarto punto que tenemos que ser capaces al final del semestre de calcular los parámetros de resistencia y rigidez a través de resultados de pruebas de laboratorio. Entonces, fíjense que aquí ya nos comprometieron también con contenido de otra materia que antes era el laboratorio y que ahora nos toca ver cómo solucionamos para poderlo sacar en este tiempo que es un poquito menor, pero seguramente lo vamos a lograr. Y por último, nos hablan acá de entender el proceso de consolidación y los factores que lo controlan, permitiendo inferir cuáles son los comportamientos mecánicos de diferentes tipos de estructuras a diseñar. Entonces, fíjense que acá también queda todo enmarcado en lo que nosotros llamamos ingeniería civil. Y ya este RAE pues nos dice que todo eso que ustedes van a aprender tiene que poderse aplicar en la interpretación pues del comportamiento observado de diferentes estructuras. Entonces, eso. Como les dije ahorita, lo ideal sería que ustedes le peguen una leída al sílabus completo, que vean exactamente y pues en todos los puntos qué es lo que dice el sílabus para que ustedes entiendan qué es lo que la universidad espera de ustedes. Y pues nada, no sé si por ahora o hasta ahora tienen alguna pregunta. Bien, entonces, antes de entrar en el tema, ¿cómo organicé yo acá? Listo. Antes de entrar en el tema, quiero hacerles una sugerencia ya como un poquito más de tipo operativo. Ustedes pueden asistir a las clases o pueden no asistir a las clases. No hay ningún problema con eso. Pues digamos que yo no me desgasto llamando lista, ni les voy a pedir que prendan la cámara, pero me parece importante que lo hagan. Pues en la medida en que ustedes puedan asistir a las clases van a tener como la forma de hacerme preguntas en tiempo real. Obviamente queda la grabación y ustedes podrán verlo después, pero el proceso de aprendizaje así gradualmente funciona mucho mejor que ver todos los videos el día anterior del parcial. Entonces, pues si pueden y les gusta, pues como yo dicto la clase, procuren asistir, que yo hago mi mejor esfuerzo para que las cosas queden lo mejor explicado posible. Acabo de recordar que me estaba faltando algo. Del sílabus, además de estos RAE, es importante que ustedes tengan presente la forma de evaluación de nuestro curso. Entonces, ¿qué nos plantea el sílabus? Nos dice, hay 4 ítems que vamos a evaluar en este semestre. Nos dice, hay un primer parcial, un segundo parcial, un tercer parcial y tenemos acá unos quizzes y unas tareas. Este primero vale el 25%, lo mismo que el segundo, lo mismo que el tercero y lo mismo que el cuarto ítem. Entonces, ¿qué tenemos nosotros?
estos tres primeros ítems son el producto del trabajo individual de cada uno de ustedes. Y este cuarto ítem será el producto del trabajo grupal. Entonces, por eso es que yo desde la semana pasada les pedí que por favor armaran unos grupos de trabajo de máximo 3 personas. Podría ser de menos, lo ideal sería que no, pero podría. Pero lo ideal es que sean 3 personas. ¿M? Y con esas 3 personas ustedes van a desarrollar una serie de quizzes y tareas que van a ir complementando lo que nosotros vemos acá durante las clases y que les van a permitir a ustedes, digamos, solucionar muchas dudas antes de enfrentarse al ejercicio más importante, pues que será el parcial. ¿M? Entonces, bueno, tengan eso presente, escojan bien sus grupos. La idea es que no se desintegren a lo largo del semestre, porque cuando se desintegran, pues por lo general le toca a una persona asumir el trabajo que originalmente era para tres. Entonces, pues, desde cualquier punto de vista eso es perjudicial para la persona que le toca hacerlo. Bien, quisiera poderles decir de una vez cuáles son las fechas de los parciales, pero todavía no puedo. Todavía no tengo, digamos, definida cuál va a ser la semana en la que va a ser ese parcial. Yo les voy a avisar con 15 días de anticipación. ¿Por qué digo que con 15 días de anticipación? Porque la idea es que dejemos el tema visto, dejemos el tema entendido y cuando el tema esté terminado, definimos cuál es la fecha del parcial. ¿M? Y pues será 15 días después de haber terminado el tema. Entonces, dejemos este acá. Listo. Bien. No sé si de esto tienen alguna pregunta. Bueno, entonces yo en las clases voy haciendo algunas pausas cada 20, 30 minutos para descansar un poco mi mano, para que ustedes también se pongan al día en lo que están copiando y si alcanzan a descansar un poco, pues también. Pero en esa clase de 3 horas, un break de unos 15 o 20 minutos en los que nos podamos recuperar un poco, porque 3 horas derecho me parece que es difícil. Pues entonces el martes que tengamos nuestra primera sesión, probamos a ver cómo nos va y definimos cómo van a funcionar esos descansos. Bien, listo. Entonces, empecemos con nuestro tema del curso. Como lo hemos planteado acá en el contenido, habíamos dicho que revisábamos el sílabus, saludábamos a Paula y luego empezábamos a hablar del origen y de la formación de los suelos. Entonces, planteemos esto acá, origen y formación de los suelos. Bien, entonces antes de empezar a hablar del origen y de la formación de los suelos, pues me parece a mí que es conveniente presentar por lo menos una definición general de qué es lo que vamos a llamar nosotros suelos acá, teniendo en cuenta que cada área de estudio entiende por suelo una cosa completamente diferente. Entonces vamos a dar primero una general, que es suelo cualquier material mineral natural que no es roca.
Listo, entonces esta será como nuestra primera definición. Vamos a ver que hay una gran cantidad de materiales minerales naturales, pero dentro de esa gran cantidad de materiales minerales y naturales hay unos a los que nosotros llamamos roca. Ahora, para poder entender esta primera definición, ¿qué es lo que vamos a llamar nosotros roca? Pues roca es un material mucho más duro que nuestro suelo y de mayor tamaño. Entonces, es suelo cualquier material, y entonces vamos a decir nosotros, son suelo esos materiales que tengan un tamaño menor a 3 pulgadas. ¿Mm? ¿Por qué 3 pulgadas? Porque a partir de 3 pulgadas ya se empiezan a comportar de una forma ligeramente diferente a lo que nosotros llamamos suelo. ¿Mm? Ahora, ¿de dónde surge esto? Pues resulta que nosotros acá en mecánica de suelos vamos a pensar y vamos a hacer una serie de suposiciones que dicen que el suelo se comporta según lo que plantea la mecánica del suelo, del medio continuo. Y esa mecánica del medio continuo más o menos aplica a lo que nosotros tenemos acá en suelos, siempre que nosotros estemos trabajando con partículas relativamente pequeñas que hagan parte de una masa de suelo mucho más grande. Entonces, por eso es que nosotros establecemos este tamaño como el límite, pues, para considerar que estamos trabajando con suelo. Entonces, ¿qué es la roca? Pues es un material mucho más duro y de mayor tamaño, aunque esto aquí es relativo, ¿no? Pongámoslo simplemente como un material de mayor tamaño y con un comportamiento controlado por la presencia de unas estructuras. Por estructuras, pues deben entender ustedes que hay fisuramientos, que deben entender que hay unas foliaciones, deben entender que hay unas fallas. ¿Mm? Todo esto nos controla a nosotros el comportamiento de lo que entendemos por roca, mientras que el suelo lo podemos modelar y entender más a partir de la mecánica del medio continuo, que se basa muchísimo en la teoría de la elasticidad. Bien, entonces, partiendo de esa definición tan global que estamos dando acá, podemos entonces decir nosotros un par de cosas más. Podemos decir, el suelo es un material particulado. Y en esta materia a nosotros nos va a interesar estudiar la interacción entre estas partículas. Esta interacción entre partículas es la que nos va a controlar a nosotros el comportamiento mecánico como lo entendemos pues en ingeniería. Entonces es de aquí, de esta interacción, que se va a desprender casi que todo el análisis que hacemos nosotros acá, y es de esa interacción que se deriva el principio más importante de la mecánica de suelos, que es el principio de los esfuerzos efectivos, que ya lo vamos a entender más adelante. Listo. Bien. Ahora, para entender ya con más profundidad qué es exactamente el suelo y cómo se diferencia de la roca,
pues vale la pena plantear un ejemplo sencillo de qué es todo lo que ocurre para que un material deje de ser roca y pase a considerarse suelo. Entonces, parémonos aquí en Bogotá. ¿Mm? Digamos que por acá está Monserrate. Bajan ustedes Monserrate, y en algún momento se encuentran con la sabana, todo lo plano de nuestra ciudad. Entonces, aquí haciendo pues un perfil imaginario, ¿no? Digamos que por acá está la Universidad Javeriana, pongámosle PUJ, y por acá digamos que está la Universidad Nacional, pongámosle UN. Esto es como para que todos nos pongamos un contexto más o menos claro. Entonces, si esta es la superficie del terreno, ¿qué vamos a tener nosotros por debajo de esa superficie? Pues lo que se ha visto en todos estos años de exploración y en todos estos años de convivir con este entorno, es que acá, en esta parte de arriba pues de la ciudad, en los cerros, lo que hay principalmente es un material rocoso, pongámoslo de un color como amarillo, y este material rocoso son principalmente rocas de origen sedimentario y la mayoría son areniscas. Eso es lo que tenemos nosotros acá arriba. Ahora, ¿qué ha ido ocurriendo en la medida en la que va pasando el tiempo? Pues en la medida en la que va pasando el tiempo, estas rocas están expuestas a una serie de factores, ¿no? Esos factores son, entre otros, el viento, el agua, los cambios de temperatura. Y en la medida en la que estos factores van afectando nuestras rocas, pues estas rocas se van degradando, pero primero se van desintegrando. Y ellas se van desintegrando y entonces lo que va quedando es una serie de materiales o de partículas de menor tamaño que ya no se pueden considerar como parte de la roca y que entonces ya empezamos a llamar nosotros suelo. Y ese suelo, que si permanece aquí en esta posición, pues va a ser un suelo que vamos a llamar nosotros suelo residual. Pero en la medida en la que siguen actuando el viento, el agua y los cambios de temperatura, va a ocurrir un proceso mucho más largo que tiene que ver con, primero, además de la desintegración de la roca, pues de la degradación, y después de la degradación puede llegar un eventual transporte. Y entonces, ¿qué se ha observado? En esta parte de acá de la ciudad, en esta parte que nosotros vemos plana de la sabana, pues lo que hay es que hay unas rocas de este mismo tipo, unas sedimentarias, pero vienen como por acá abajo. Son una cosa como de este estilo, pónganle ustedes. Y entonces todo lo que hay entre esta roca que tenemos nosotros por acá abajo y esta superficie del terreno, pues son suelos que han sido transportados. Pintémoslos de un color diferente. Son suelos, pintemos de, pongamos una cosa como así. Aquí el dibujo me quedó un poquito chueco, venga, lo corregimos un poco para que no quede tan engañoso. Es más una cosa de este estilo. Entonces lo que tenemos acá de color café son suelos transportados. Y entonces es como fácil imaginarse que estos suelos que vemos nosotros acá, que son residuales y que han sufrido un proceso de degradación relativamente corto, son diferentes en sus propiedades a estos suelos transportados que tenemos acá abajo.
Estos suelos transportados pues tienen una serie de características muy puntuales que hacen que el tratamiento que le damos desde la mecánica de suelos sea un poco diferente al que le vamos a dar a los residuales. Entonces escribamos eso que sonó como un trabalenguas. La mecánica de suelos se ha ocupado principalmente del estudio de los suelos transportados. ¿Mm? Entonces, esta nota la estoy haciendo aquí para que ustedes tengan presente que la mayoría de los conceptos que nosotros vamos a ver acá aplican principalmente es a este tipo de suelos. Para poder hacer el paso a suelos residuales hay que investigar un poquito más porque los suelos residuales tienen un comportamiento que se puede generalizar menos, es decir, es un comportamiento que es más propio de cada tipo de material en la medida en la que depende del proceso de desintegración de una roca y depende de los minerales que componían o componen esa roca parental. Ahora, también este hecho de tener que la mecánica de suelo se ocupe principalmente del estudio de los suelos transportados, tiene también mucho que ver con la forma en la que se desarrolló la disciplina, ¿no? La disciplina se desarrolló como casi lo que nosotros tenemos hoy como el estado del arte, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y en Inglaterra y Estados Unidos, en los lugares en los que se desarrolla la mecánica de suelos, pues tenían problemas principalmente con suelos transportados. Y por eso fue que surgió la necesidad de esta disciplina. Y pues estos suelos residuales por lo general no han tenido problemas tan graves como tenían los suelos transportados y por eso no se han estudiado de la misma forma. Si ustedes quieren estudiarlos un poquito más, hay un autor que los ha estudiado, que se llama Wesley, y les recomiendo pues que le den una revisada si en algún momento necesitan consultar un poco más de eso. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que estos suelos transportados casi que generaron la necesidad de la mecánica de suelos? Pues porque, como ustedes deben recordar, pongámoslo acá, entre estos suelos transportados, pues nosotros tenemos una gran variedad de materiales. Nosotros tenemos que hay unos suelos que están asociados, hagamos una tablita de hecho, pongamos acá un suelo, un agente, un depósito y unas características generales. Listo. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que los suelos que nosotros en ingeniería llamamos suelos aluviales, son suelos que han sido movilizados principalmente por agua de alta energía. Es decir, agua que se mueve a alta velocidad, como la que tenemos nosotros en los ríos, ¿no? Entonces, a estos depósitos, pues los llamamos o los encontramos mejor en los lechos de los ríos. ¿Y qué característica tienen? Pues que las partículas tienden a estar redondeadas. ¿Mm? Pero estos depósitos aluviales, al haber sufrido unos procesos de movilización y de transporte de tan alta energía y estar redondeados, pues también tienden a tener una alta resistencia, ¿no? Porque lo que queda es lo que realmente tiene una resistencia lo suficientemente alta como para poder soportar todo el proceso de transporte. Entonces son, en términos generales, depósitos de características buenas.
Por otro lado, tenemos nosotros los depósitos que se llaman coluviales. Y entonces, ¿cuál es el agente que nos moviliza a nosotros los depósitos coluviales? Pues el agente principal va a ser la gravedad. ¿Y dónde encuentra uno depósitos que han sido movilizados por gravedad? Pues principalmente en los depósitos que dejan los deslizamientos. ¿Mm? ¿Qué características tiene? Pues como depende mucho del tipo de y del tipo de material que está movilizándose, pues están asociadas al deslizamiento. Pongamos aquí al evento de remoción. ¿Qué otro tipo de depósitos tenemos? Tenemos, por ejemplo, los depósitos eólicos. Esos depósitos eólicos, pues como el mismo nombre lo dice, han sido movilizados por el viento. ¿Mm? ¿Cómo se llaman estos depósitos de materiales eólicos? Pues los llamamos nosotros dunas, los llamamos loes. ¿Qué diferencia una duna de un loes? El proceso de formación y la morfología pues, que tiene el depósito al final. Entonces, pues aquí tenemos estas dos opciones. ¿Qué características tienen estos depósitos? Pues son materiales que tienden a ser arenosos, ¿sí? Y que tienden a estar sueltos. Listo. Tenemos también los depósitos glaciares, que han sido movilizados por grandes masas de hielo. ¿Mm? Los depósitos los conocemos con el nombre de til, ¿mm? Y tienen la característica de estar compuestos por partículas muy heterogéneas y muy angulares. Y por último podríamos listar acá los depósitos lacustres, que son movilizados por agua de muy baja energía son depósitos que vamos a encontrar nosotros en antiguas lagunas o lagos, y son materiales que tienden, primero que todo, a ser muy finos, pero en esta característica pues, de ser muy finos, también son materiales que están segregados. ¿Mm? Y cuando digo segregados, pues lo que estoy diciendo es que son materiales que están separados por tamaños. Y este tipo de depósitos es curiosamente uno de los más comunes y uno de los que más problemas trae. ¿Mm? Y es por este tipo de depósitos lacustres que surge la mecánica de suelos pues como una necesidad en la ingeniería civil. Y fíjense ustedes que tenemos nosotros que este tipo de depósito lacustre es precisamente el que nos encontramos nosotros acá en nuestra ciudad. ¿Cómo así? Pues resulta que hasta, bueno, hace muchos años, varios millones, la sabana de Bogotá era un lago, ¿m? Era un lago que estaba completamente y a ese lago llegaba todo el producto de la desintegración y la degradación de estos materiales que tenemos nosotros acá arriba en la cordillera. Y entonces fueron años y años y años de degradación y todo ese material iba llegando acá. ¿Mm? Y se iba acumulando acá. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que en algunas épocas había lluvias torrenciales y esas lluvias torrenciales tienen una mayor capacidad para desintegrar y para arrastrar material.
Y entonces vamos a encontrar que acá en la sabana hay algunas capas de material grueso. Entonces ustedes se van a encontrar que hay unos bloques de roca y algunas gravas, incluso arenas también. ¿Mm? Pero la mayoría de material fue movilizado por agua que traía relativamente baja energía y que cuando llegaba acá, pues llegaba a un ambiente de menor energía. Entonces, ¿qué iba pasando? Llegaba el material aquí y lo más grueso caía rápido y lo más pequeñito pues quedaba un poco más arriba y lo que se iba formando era una serie de capas y una serie de capas y una serie de capas de material arcilloso. ¿Mm? Con capas o lentes de arenas y gravas. ¿No? Entonces, todo este contexto que les estoy contando es para que ustedes vean que la mecánica de suelos es una disciplina supremamente necesaria, sobre todo acá en Bogotá, ¿no? Porque este material arcilloso tiende a ser problemático cuando interactúa con nuestras edificaciones. ¿Mm? Listo. Bueno. Digamos que podríamos, y de hecho lo voy a hacer, dar un repaso muy general de lo que ustedes seguramente vieron en geología en términos de cómo se forma el suelo, pero pues ese no es el objetivo principal de nuestro curso, ¿no? La idea es que nosotros cerremos este capítulo introductorio relativamente rápido y ya empecemos a hablar del suelo como un material individual y de cómo lo caracterizamos en ingeniería civil. Entonces, bueno. Acá les mostré más o menos un ejemplo que es tangible del proceso de generación y de, sí, pues de generación del suelo, pero pongámoslo de una forma un poquito más rigurosa y hablemos pues de los procesos que integran la formación del suelo. Entonces, arranquemos más ordenados hablando de roca, ¿no? Que como les dije, la roca pues va a venir siendo nuestro material parental. Pongámosle acá, material parental. Podría poner la tabla. ¿Sí? Claro. Ese punto es importante. Si ustedes alguna vez sienten que estoy yendo muy rápido, que no me estoy quedando lo suficiente en los tableros, por favor me lo dicen. No va a pasar tan rápido, pero a veces pues estoy como descalibrado. Entonces no se preocupen si me tienen que interrumpir. Pero también sería muy bueno que una vez terminen de copiar me avisen. Ya regreso. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna manera de tener acceso a esos tableros? Sí, claro, yo los imprimo en PDF al final de la clase y ustedes los pueden consultar en la carpeta de notas de clase. Vale, profe, gracias. Listo, ingeniero, gracias. Entonces, bien, enmarquemos un poco más, de una forma un poco más rigurosa, el proceso. Estaba mudo, ahora sí. Entonces sabemos que la roca es el material parental. ¿Mm? Y sabemos que esta roca, en primer lugar, va a sufrir un proceso al que nosotros llamamos meteorización.
Ahora, ustedes deben recordar que el proceso de meteorización no es una cosa que se pueda describir fácil y por lo general es algo que se divide como en dos ramas. Por un lado tenemos que hay unos procesos de meteorización física y tenemos que hay unos procesos de meteorización química. Podemos decir que estos son los dos tipos pues, de meteorización que tiene que enfrentar la roca y que van a terminar contribuyendo pues, a la formación de lo que nosotros conocemos como suelo. Ahora, en términos un poquito coloquiales, podríamos decir nosotros que la meteorización física consiste principalmente en la desintegración de la roca. Es decir, cuando yo digo desintegración, lo que estoy diciendo es en la formación de fragmentos. Y la meteorización química es fundamentalmente un proceso de degradación de la roca. Y cuando estamos diciendo degradación, pues lo que estamos diciendo es un proceso en el que la composición química va a cambiar y seguramente se va a deteriorar para los fines que nosotros la necesitamos. Esa degradación y ese deterioro pues de las propiedades físicas que nosotros necesitamos consiste principalmente en la formación de nuevos minerales. Es decir, en la formación de minerales diferentes a los que tenía la roca parental en un principio. Y estos nuevos minerales son los que por lo general nos ponen a nosotros en problemas. Bien, ahora, hagamos aquí una pequeña división. Como les dije, no, todavía no les había dicho. Listo, entonces tenemos acá la desintegración. ¿Qué nos moviliza esta meteorización física? Pues tenemos que hay un principal factor y es la temperatura. Pero más que la temperatura es los cambios de temperatura. Estos cambios de temperatura que nos pueden generar a nosotros unos ciclos de humedecimiento y secado, y que incluso en estos ciclos nos podemos encontrar nosotros con congelamientos. Este es en términos generales el principal factor que nos puede movilizar a nosotros la meteorización física. Ahora, además de ese, tenemos nosotros una serie adicional de factores en los que ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, raíces de árboles. O se pueden encontrar los mismos deslizamientos. Un deslizamiento. Y aquí con deslizamiento, pues lo que estoy diciendo fundamentalmente es la gravedad, ¿no? Tenemos que la gravedad misma puede encargarse de acelerar el proceso de desintegración y de formación de fragmentos en la medida en la que, por ejemplo, imagínense ustedes que tienen un macizo rocoso. En ese macizo rocoso hay un bloque que está en una condición más o menos estable, pero puede que por la gravedad se empiece a perder el apoyo que tiene en la base. Y en la medida en la que va perdiendo el apoyo que tiene en la base, pues se vuelve un bloque inestable, puede llegar a caer y en la medida en la que cae, pues va a terminar desintegrándose y formando una serie de fragmentos que ya van a estar relativamente lejos de la posición original que tenía la roca. Entonces, bueno, tenemos eso por ahí. Ahora, si pasamos nosotros a la otra rama de este árbol,
pues vamos a tener que la degradación, que es la meteorización química, lo que nos va a terminar produciendo a nosotros, regálenme un segundo, es esta formación de nuevos minerales, que de hecho no deberíamos hablar de formación solamente, yo de hecho debí utilizar un verbo diferente, que es, lo que se está dando es una transformación. Y esta transformación, digamos que va a producir unos productos, ahí perdón por la redundancia, nos va a generar unos productos que surgen de dos procesos principales, que son la oxidación y la hidrólisis. Por supuesto, nosotros somos ingenieros civiles y no nos vamos a detener a analizar qué es lo que ocurre en el proceso de oxidación y qué es lo que produce, lo que sucede en el proceso de hidrólisis. A nosotros lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es que esta oxidación y esta hidrólisis lo que nos producen es una serie de minerales que conocemos nosotros como minerales arcillosos. Y estos minerales arcillosos son los que ya más o menos les he ido anunciando, son algo problemáticos cuando tenemos que interactuar con ellos. Seguramente ustedes escucharon y estudiaron estos minerales arcillosos en geología y saben que son minerales que tienen un comportamiento muy particular cuando entran en contacto con el agua. Entonces sabemos nosotros que son minerales que tienden a cambiar de volumen cuando entran en contacto con agua. Y esto pues nos resulta a nosotros supremamente perjudicial cuando tenemos que interactuar con ellos en obras de infraestructura y en obras de ingeniería en general. Ahora, ¿qué genera estos procesos de oxidación e hidrólisis que terminan generándonos a nosotros estos minerales arcillosos? Pues acá la cantidad de factores que intervienen es muchísimo más alta, ¿no? Entonces acá tenemos que la respuesta a qué genera estos procesos, pues tiene que involucrar el clima, tiene que involucrar la temperatura, tiene que involucrar la química del agua que entra a interactuar con la roca. Entra también a jugar el drenaje que tengamos nosotros de la roca o las condiciones de drenaje pues que tenga esa roca en la que se está produciendo este proceso de degradación. Y todo esto viene acompañado después de un proceso adicional que ustedes también ya conocen, que es el proceso de erosión y transporte. Entonces, cuando nosotros hablamos de suelo, estamos hablando de cualquier cosa que provenga de esto que estamos analizando acá. Como les dije un poco al principio de la clase, nosotros nos vamos a concentrar un poco más en los suelos que sean transportados, ¿no? Y no tanto en los suelos que se hayan quedado simplemente en esta parte del proceso, que son los suelos que nosotros podríamos llamar residuales. Pongámosle acá la nota, ¿no? Los suelos residuales se quedan en este primer nivel.
Cuando digo primer nivel, estoy hablando acá de meteorización física o química, ¿no? No estoy hablando solo de la meteorización física, pongámosle acá una flechita también. Y ya los suelos transportados, pues son los que, además de todos estos procesos de desintegración y degradación, tienen que sufrir también el transporte. ¿M? Ahora, como les dije, acá en Bogotá nosotros tenemos que trabajar con muchos suelos transportados. Casi toda la sabana está compuesta por esos suelos transportados, con la única excepción pues de esos edificios que están ahí pegados a los cerros. El resto de la ciudad está en el depósito lacustre de la sabana de Bogotá. Y como les digo acá, estos procesos de oxidación y hidrólisis han llevado a la producción de unos minerales arcillosos y esos minerales arcillosos predominan en nuestro ambiente de la sabana de Bogotá. Entonces hagamos una pequeña pausa aquí, primero para responder preguntas si las hay y segundo para que ustedes terminen de copiar si están copiando. Listo. Entonces acá les estoy diciendo que los residuales se quedan en el primer nivel, pero eso no es, no es suficiente información, ¿no? Deberíamos tener un poquito más de marco teórico para poder diferenciar entre un suelo residual y un suelo transportado. Entonces planteemos acá también un arbolito en el que partimos de, ya sabemos que es un suelo, y sabemos ahora también que en términos generales podemos decir que hay dos tipos, que hay un tipo al que llamamos residual, y hay otro tipo al que conocemos como transportada. Ahora, como ya sabemos más o menos cuál es el proceso de formación de los residuales, pues podemos decir que con respecto a la roca, pueden conservar en primera instancia la mineralogía, por lo menos de forma parcial. Y en segunda instancia, todas las estructuras. Es decir, todo lo que tenga que ver con fisuramiento, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con foliación. ¿Mm? Todas esas estructuras van a ser conservadas por el material residual. ¿Mm? Y podemos decir nosotros que los podemos caracterizar, o es fácil, relativamente fácil, identificarlos porque son heterogéneos. Ahora, ¿heterogéneos cómo? ¿Mm? Pues si ustedes llegan a un sitio, ven un perfil del suelo y ustedes ven que hay una especie de frontera que permite ir identificando unos cambios más o menos claros en la composición y en el aspecto del material, pues uno puede decir, es posible que esto sea un material residual, sobre todo si uno tiene que se conserva la mineralogía y las estructuras, pero van cambiando las características físicas, pues, visibles del suelo. ¿Cómo así? Pues ustedes van a encontrar que si acá está la superficie, acá arriba se encuentra uno con un material
que tiende a tener unas partículas relativamente pequeñas. Una cosa de este estilo. Que por aquí de pronto conserva algún rastro de alguna fisura, pero que ya esa fisura empieza a desvanecerse. Entonces como que la influencia de esa fisura cada vez es menor, pero por ahí está. Entonces tenemos nosotros una serie de partículas relativamente pequeñas. ¿Qué encontramos en el siguiente nivel? En el siguiente nivel ya nos empezamos a encontrar con partículas de mayor tamaño. Una cosa de este estilo. Y esas partículas de mayor tamaño están rodeadas por partículas parecidas a las que nos encontramos nosotros en el primer nivel. Acá yo estoy hablando de niveles, pero seguramente ustedes deben recordar de geología que esto se llama horizontes. Ahora, no les digo que es un horizonte A o que es un horizonte 1 porque cada autor tiene sus diferentes propuestas y ustedes seguramente lo estudiaron en geología mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar. Pero entonces el punto es llegar a que son suelos heterogéneos, en los que es relativamente fácil identificar estos horizontes. Y seguramente si uno se adentra un poco más, pues se va a encontrar con que acá hay unos bloques muchísimo más grandes que todavía están, digamos que, generando una especie pues de entrabamiento entre sí. Una cosa de este estilo. Y acá pues habrá también algunas partículas de material más finas, pero van a predominar los otros. A esto por acá, seguramente ustedes lo han escuchado, se le llama saprolito. Es simplemente un nombre para hablar de roca descompuesta. Entonces ese es básicamente lo que uno se va a encontrar cuando se encuentra con un perfil de suelo residual. Ahora, por el otro lado, si ustedes se encuentran con un suelo transportado, pues van a entender ustedes que no hay forma de conservar estructuras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene uno que este es un suelo, o son unos suelos que tienden a ser mucho más homogéneos. Ahora, homogéneos ¿cómo? Homogéneos. Homogéneos en la medida en la que por el proceso de transporte se tiende a generar una selección por tamaño. Entonces, esa primera selección por tamaño, pues ya más o menos la estábamos viendo cuando estábamos acá en esta tabla, porque básicamente lo que nos hace cada uno de estos agentes para transportar el suelo es transportar suelos que tienen cierto tamaño, porque esa es la energía que puede movilizar cada uno de estos agentes. Entonces, si ustedes tienen que el agua es de muy baja energía, pues solo va a poder mover materiales muy finos. Y si ustedes tienen que el agua es de muy alta energía, pues va a poder mover materiales de de mucho mayor volumen. Entonces, por ahí, pues ya tenemos una primera selección por tamaño. Ahora, ya en un depósito, por ejemplo, pongámosle aquí en un depósito lacustre, esto, por supuesto, depende mucho de las condiciones particulares de cada depósito, pero no es raro encontrarse en un depósito lacustre, por ejemplo, una cosa de este estilo. Acá ustedes encuentran una arcilla. Acá ustedes encuentran una arcilla con diferente mineralogía, pero homogénea aquí en todo su estrato. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar aquí ya no de horizontes, que es importante diferenciar. Acá ya hablamos es de estratos.
¿Mm? Y decimos, estos estratos tienen mineralogía común, digamos mineralogía homogénea. Pero cuando yo hablo de mineralogía homogénea, estoy diciendo que este estrato número 1 va a tener una mineralogía homogénea. Y este estrato número 2 tendrá una mineralogía diferente a la del 1, pero homogénea aquí en su zona de influencia. Entonces, es fácil encontrar perfiles de materiales transportados en los que hay materiales de orígenes completamente distintos en términos mineralógicos y de comportamiento completamente distinto en términos mecánicos, pero que están compartiendo el mismo perfil. Entonces, fíjense que en ambos casos nos encontramos nosotros con una variabilidad grandísima en lo que nos vamos a encontrar en términos de tamaño de partículas, en términos de mineralogía, en términos de el proceso de transporte y del comportamiento mecánico que nos vamos a encontrar. Bien. Listo. No sé si le surge alguna pregunta. Listo. Digamos que hay un concepto que los geólogos manejan con mucha mayor facilidad y que a nosotros los ingenieros a veces se nos empieza a dificultar un poco, que tiene que ver con la edad. Entonces, fíjense que cuando ustedes les hablan de un suelo residual viejo, será un suelo residual que ha pasado por una gran cantidad de degradación, en el que seguramente la mayoría del perfil ya está compuesto por materiales sumamente degradados. Y entonces, en un residual, casi que por regla general se podría decir que entre más viejo, peor. ¿Mm? Porque, pues lo que les digo, ¿no? Va a haber sufrido una mayor cantidad de degradación, seguramente ya empieza a alterarse también la composición mineralógica que tenía la roca y eso pues lo que nos empieza a generar es un comportamiento menos favorable en términos de ingeniería. Por otro lado, tenemos que ocurre lo contrario cuando nosotros tenemos materiales transportados, porque entre más viejos sean, mejor. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se van haciendo más viejos, se van haciendo materiales más densos, se van haciendo materiales con menos agua, se van haciendo materiales en los que la resistencia por todo ese proceso de compactación que va sufriendo a lo largo del tiempo va mejorando. Entonces, toca tener esto también presente como para hacerse una idea general de lo que uno se va a encontrar. Listo. Ahora, creo que ya con esto dimos una idea más o menos general. Siento que quedó un poquito corta, pero es porque también no quiero excederme en esto porque no es mi tema, es algo que ustedes ven en geología. Y entonces, para evitar cometer imprecisiones, pues prefiero no pisar temas ajenos. Ahora, como les dije, acá en Bogotá tenemos un depósito lacustre. En este depósito lacustre que tenemos nosotros en nuestra ciudad, como ya les dije también, predominan los suelos transportados. Y en esos suelos transportados que predominan en el depósito que tenemos nosotros acá en Bogotá, tienen una influencia importantísima los famosos minerales arcillosos.
Entre estos minerales arcillosos tenemos nosotros tres que son más famosos que los demás, que son la caolinita, la hilita y la montmorillonita. Además de estos tres famosos, tenemos unos adicionales que son la aloicita y las alófanas. En general, como les dije, lo que caracteriza a estos minerales arcillosos es que tienden a cambiar de volumen cuando entran en contacto con agua. Ahora, no es lo mismo el comportamiento de una caolinita que de una montmorillonita. Entonces les pido, por favor, que para la siguiente clase busquen más o menos qué es lo que caracteriza a las caolinitas, qué es lo que caracteriza a las hilitas y qué es lo que caracteriza a las montmorillonitas, para que de esa forma tengamos un contexto un poquito más amplio para entender por qué es importante caracterizar pues el comportamiento de estos materiales. Listo. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Bien. Entonces hagamos un tablero nuevo. Y vamos a introducir, porque ya no alcanzamos a ver casi nada, pero por lo menos vamos a introducir el tema, el primer tema de nuestro curso. Ya cerramos esta introducción que tenía más que ver con el proceso de formación y ahora sí entramos a lo que nosotros estudiamos, que es la caracterización física de los suelos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de caracterización física de suelos? Pues digamos que dependiendo del área de estudio en la que ustedes estén, pues van a entender que la caracterización física va a ser una cosa completamente diferente. Como nosotros somos ingenieros civiles, pues a nosotros nos interesa el comportamiento mecánico. Entonces nosotros apuntamos a una caracterización física que nos dé ideas del comportamiento mecánico. Entonces pongámoslo acá, que quede escrito. Queremos que a partir de una caracterización sencilla, podamos hacernos una idea del comportamiento mecánico. Ahora, ¿qué es una caracterización sencilla? Pues una caracterización sencilla se ha encontrado que puede ser por tamaño. Entonces decimos nosotros, según tamaño, encontramos nosotros que hay una serie de comportamientos muy claros, es decir, las partículas de menor tamaño, cuando hacen parte del suelo, tienden a comportarse de una forma y esa forma es completamente diferente a la que observamos nosotros en el comportamiento de los suelos que tienen partículas más grandes. Y entonces, para enmarcar esto y darle un marco de referencia pues mucho más riguroso, es que se ha generado una serie de sistemas de clasificación de suelo. Entonces, el más famoso y el que más vamos a utilizar nosotros en este curso, pues es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. El siguiente, pues, en difusión es el AASHTO.
Y después de estos dos, que son los que más utilizamos acá en nuestro medio por lo menos, pues ustedes se van a encontrar que hay un sistema de clasificación que utilizan los ingleses. Hay un sistema de clasificación que utilizan los ingenieros agrícolas. ¿Mm? Hay otro sistema de clasificación que utilizan los geólogos. ¿Mm? Pero en general, a nosotros nos basta con estos dos. Y siendo sincero, yo prefiero quedarme con este. Yo prefiero quedarme con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y lo prefiero porque es este sistema unificado el que permite hacerse una idea más clara de cuál es el comportamiento mecánico que va a tener nuestro material. Este AASHTO es uno que se utiliza muchísimo más en pavimentos, y más que pensar en el comportamiento mecánico que va a mostrar el material, lo que piensa es en la aptitud del material para ciertas aplicaciones. Entonces, por eso yo prefiero este primero, pero vamos a estudiar los dos sistemas acá. Entonces, también me gustaría mucho que para la siguiente clase ustedes le den una repasada a este sistema unificado de clasificación de suelos, que seguramente ustedes lo han visto ya en otra materia, y si les queda tiempito, pues también para que le den una revisada a lo que plantea la AASHTO. Ahora, una vez nosotros hemos caracterizado y clasificado nuestro suelo según estos sistemas de clasificación, pues tenemos que buscarle el siguiente nivel a la caracterización física de los suelos. Es decir, cuando nosotros logramos clasificar el suelo, básicamente lo que sabemos es cuál es su nombre, ¿no? Pero nosotros, además del nombre, quisiéramos saber cuál es su apellido, qué es lo que le gusta, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros nos preguntamos, listo, conocida la clasificación, pasamos nosotros a unas propiedades que vamos a llamar propiedades índice. ¿Y qué son las propiedades índice? Pues son propiedades que nos van a dar a nosotros indicios del comportamiento mecánico. ¿Mm? Entonces, ¿qué son propiedades índice? Pues propiedades índice son la densidad, son los colores, el color, son la forma, son una aproximación simple a la resistencia. ¿Mm? Todas estas cosas las van a encontrar ustedes en una norma del INVIAS, que es la INVIAS 102, que habla de la clasificación por métodos visuales y manuales de los materiales que estamos estudiando, que son los suelos. Entonces sería buenísimo que también, si les queda un tiempito, le empiecen a dar una revisada a esta INVIAS 102. Listo. Además de estas propiedades índice, que son el color, la forma, la resistencia, con un método muy sencillo que pueden ser determinados con métodos visuales y manuales, pues ustedes acá en propiedades índice también van a encontrar que se encuentran la relación de vacíos. ¿Mm? Que es una formulación muy sencilla que nos permite a nosotros relacionar cuál es el volumen de vacíos con respecto al volumen de sólidos que hay en nuestro material. Y ustedes se podrán imaginar que a mayor relación de vacíos, pues hay una mayor cantidad de aire o de agua en nuestro material, y el agua y el aire pues no tienen una resistencia alta. Entonces son a mayor relación de vacíos, menor resistencia.
Si ven que nos van dando indicios del comportamiento mecánico estas propiedades índice, y de la misma forma ustedes se van a encontrar que está la porosidad, que es el volumen de vacíos con respecto al volumen total. Lo vamos a representar con la letra eta. Se van a encontrar que está el peso unitario. Se van a encontrar que está la humedad. Esto es gamma y nos relaciona el peso total dividido el volumen total. Por acá en la humedad tenemos nosotros que lo vamos a representar con la letra W, y es la relación entre el peso del agua y el peso de los sólidos. Entonces fíjense que en esta página del tablero estamos más o menos resumiendo todo lo que vamos a entender nosotros por caracterización física de los suelos. Entonces pasamos por tamaño. Una vez identificado y clasificado el material, pues podemos pasar a la etapa que es la identificación de las propiedades índice, y ya con todo esto podemos hacernos una idea nosotros de qué tipo de material tenemos y para qué nos sirve y cómo se va a comportar cuando lo apliquemos o cuando lo utilicemos en alguna aplicación de ingeniería. Bien, entonces la idea es que en la siguiente clase ya empecemos en forma. Empecemos a poner un poquito más en contexto de qué se trata el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Hablemos de la terminología que utiliza ese sistema y vamos a ver si nos alcanza también el tiempo para hablar de la Ashton. En la siguiente clase pues no vamos a hacer todavía visita al laboratorio. Necesito primero que ustedes me ayuden con la encuesta para saber quiénes sí podrían ir y quiénes no, pero la idea es que hagamos pronto una visita para que quienes puedan aproximarse de mejor manera a cómo funcionan los sistemas de clasificación estando en el laboratorio. Es decir, que ustedes tengan la posibilidad de trabajar con los tamices, tengan la posibilidad de tocar el material, que me parece a mí que es fundamental. Y pues eso, y ya dependiendo de cómo estemos de tiempo, pues vemos qué más se puede hacer en el laboratorio. Entonces, nada, eso era lo que les iba a contar hoy. No sé si surgió alguna pregunta en este último rato. Ahora no, profesor. Muchísimas gracias entonces por venir. Si no hay preguntas, nos vemos el martes. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, Muchas ingeniero, que gracias, esté profe. bien. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Me voy.